Muchas gracias por la invitación a todos ustedes. Voy siguiendo las actividades del llamamiento permanentemente por Facebook y me voy enterando de cómo van dando una hermosa pelea, si se puede llamar hermosa una pelea, pero en el sentido en que realmente no se guardan nada y dejan sentadas posiciones frente a una situación que realmente coyuntural, donde la comunidad judía, digamos, está en algún punto en una encrucijada, ¿no? Sobre todo en pos de las decisiones que hay que tomar, de ciertos apoyos, ciertos cuestionamientos. Siguen el candelero, y es un candelero difícil, y me parece que la existencia de un espacio como este ahonda en una necesidad de diversidad que los judíos siempre tuvo y que lamentablemente se busca en algún punto disolver. Yo creo que lo propio de los judíos es la diversidad. Es inaceptable que haya una sola lectura de los judíos, que es como tradicionalmente parece suceder en la Argentina. Y no es casual que cuando la diversidad se profundiza y salen posiciones diferentes, la única herramienta que tiene el poder hegemónico es la negación, ¿no? Colocarlos por fuera de lo aceptable para los judíos, ¿no? Porque de ese modo se obtura, de ese modo se niega justamente lo más rico que tienen los judíos, que es la diversidad. Los judíos de por sí siempre ha sido transgresor, siempre ha tenido las dos facetas. Eso es lo que está bueno reconocer. Siempre ha habido al interior de los judíos un aspecto muy conservador, muy dogmático, muy doctrinario, muy normativo, y siempre ha habido lo otro, ese otro del que vamos a hablar hoy, que es lo judío como transgresión, como irreverencia, ¿no? Lo judío que se pelea con lo establecido. Y yo diría que los que somos judíos y aceptamos esas dos facetas, vivimos ese conflicto en nuestro interior, ¿no? Porque no se trata de irse a uno u otro polo, se trata de aceptar esa dualidad que nos constituye a los judíos. Pero parece que uno no quiere hacerse cargo de eso, y entonces lo que sucede en el mundo institucionalizado es que se toma, digamos, una decisión por un tipo de judaísmo como si fuese el único. En una época, yo hace rato que estoy con una pata fuera de los debates comunitarios, pero en una época participé muchísimo, y me acuerdo que decíamos algo así como que no existe el judaísmo, sino que existen judíos. Judíos que cada uno va conformando un tipo de identidad en el encuentro con otros judíos. Lo que llamamos judaísmo no es que no exista en términos reales, no existe una definición unívoca de judaísmo, sino que lo que existen son judíos que buscan todo el tiempo comprenderse a sí mismos, y se comprenden en su diversidad y en lo que la interpretación del otro judío nutre a la que uno tiene. Digo, no hay peor manera para mí de pensar la identidad que hacer de la identidad algo momificado, algo definitivo, sobre todo algo definitivo, como si la identidad fuese algo que lo tuviésemos adentro, que hay que desencapsular y encontrar en algún momento de la vida. La identidad es una búsqueda, es al revés. No es que buscamos nuestra identidad, sino que la identidad en sí misma es la búsqueda, y es una búsqueda inacabable, es una búsqueda interminable, es una búsqueda de por vida, porque se está todo el tiempo rehaciendo, reformulando, reinventando. Para que la identidad se reinvente, lo que necesita es salirse de sí misma, salirse de sus propias limitaciones endogámicas, y eso solo se produce en el encuentro con el otro que no tiene que ver con uno mismo, el otro que me ayuda de algún modo a abrir esos dogmas propios y poder seguir constituyendo esa búsqueda que nunca se termina. Quiero incorporar un concepto más, que por ahí algunos de ustedes lo conocen o han oído hablar, que es un libro de Sartre,
llamado Algunas reflexiones sobre la cuestión judía, un libro muy interesante con el que quiero dar inicio un poco a estas reflexiones, libro que recomiendo su lectura. Hay una edición nueva que tiene 3-4 años, creo que de Planeta, de alguna editorial que lo ha relanzado. Es un libro de 1944, interesante el año, ¿no? Un libro de 1944 escrito en Francia, donde Sartre dice dos barbaridades, de esas fascinantes barbaridades que nos ayudan a repensarnos en nuestra identidad. Lo primero que dice, en la línea de lo que yo decía antes, Sartre dice: el judaísmo no existe, es un invento de los antisemitas. Que es una frase que a mí me ha inspirado mucho. Yo la trabajo en Argentina con lo que se conoce en las formas más xenófobas y discriminatorias del sentido común argentino, con el concepto del negro, la negrada, ¿no? Y me parece que es aplicable del mismo modo a esa idea de este es un país lleno de negros, ¿no? Digo, el negro no existe, ¿no? No existe, es un invento de quienes se sienten que no lo son, ¿no? Porque, ¿qué significa esta dualidad? Pensémoslo como problema, ¿no? No para estar de acuerdo. Lo que está planteando ahí Sartre es que en realidad los judíos nunca nos vamos a poner de acuerdo acerca de lo que es el judaísmo de una manera cerrada y esencial. El único que nos define desde afuera y nos impone una esencia es el que nos quiere matar. Es el que no quiere ser como nosotros. Y entonces el de afuera cerca, alambra y dice: estos son judíos, ¿no? Como decía Levinas cuando decía: no se puede dejar de ser judío, ¿sí? Y el que nos enseñó eso es el nazismo, porque el nazismo no duda, no entra en los debates rabínicos o intelectuales acerca de qué significa ser judío. Sabe muy bien quién va dentro de la cámara de gas. Entonces es el otro, desde afuera, desde un poder violento, el que termina definiendo, digamos, una identidad propia que en realidad no la es. Siempre los exterminios tienen esa modalidad, ¿no? Primero una desubjetivación absoluta del otro y después una justificación por necesidad. Hay un otro que tiene que disolverse para que yo sobreviva. Ok, tomen esa matriz y aplíquenla a otros lugares y les juro, gente, nos pegamos un tiro en la cabeza. Porque todo el tiempo estamos justificando exclusiones y disoluciones en nombre de nuestra supervivencia. Eso significa que hay una hegemonía de lo propio, lo que Levinas llama una hegemonía de lo mismo por sobre el otro. Cuando lo propio es más importante que el otro siempre termina siendo un medio para que la mismidad se perpetúe. Y siempre vamos a encontrar justificación. Siempre vamos a justificar que, y bueno, hay que torturarlos porque es para sobrevivir, y bueno, hay que bombardearlos porque si no nos invaden, y bueno, ese y bueno, de algún modo encubre siempre una justificación donde se prioriza primero lo propio a lo extraño. El problema es que lo judío siempre fue lo extraño. Y a esto iba, el judío siempre fue el otro. Y podemos entender la historia de los judíos como un gran otro de Occidente, tema que analiza increíblemente, y recomiendo la lectura, Reyes Mate, Manuel Reyes Mate, en un libro llamado Memoria de Occidente. ¿Por qué los judíos es un problema? Porque no encaja en las categorías de identidad que Europa, que Occidente fue constituyendo. ¿Cuáles son las categorías de identidad? ¿Qué es la identidad para Occidente? ¿Y por qué esa forma de pensar la identidad no engancha con lo judío? Porque la identidad para Occidente, piénsenla así, identidad es una palabra que viene de idem, que en latín es lo mismo. Idéntico es aquello que se repite siempre lo mismo y que entonces puede distinguirse claramente de lo otro.
Claramente la identidad logra esa distinción. Pónganle identidad nacional argentina. Está clara la identidad nacional argentina. Y está clarísima la identidad nacional brasileña también. Son dos identidades nacionales clarísimas. ¿Quién es nuestro otro? Uno dice el brasilero, el paraguayo, el chileno. Nosotros tenemos bandera, ellos también. Nosotros tenemos himno, ellos también. Nosotros tenemos a Messi, ellos a Neymar. Nosotros tenemos... ¿cómo se llama el presidente el nuevo de...? A Macri, ellos a Temer. Bueno, los dos tenemos presidente. Digamos, nosotros tenemos el tango, ellos el samba. Son el otro. Son iguales. Tienen la misma estructura, formalmente tienen la misma estructura que nosotros. El chileno también tiene la misma estructura que nosotros. El paraguayo también. Ahora, hay un personaje en la Argentina, mayoritario, que lo vemos caminar y le decimos, mirá el bolita este, mirá el paraguayo este. Y uno le pregunta, ¿de qué nacionalidad sos? Argentino. Pero ¿cómo? Si pareces boliviano. Tengo abuela boliviana, pero nací en Salta. ¿Y por qué no lo podemos categorizar? Porque como siempre sucede en la lógica de la identidad, el hijo de la hibridación y de la mixtura no tiene identidad. La lógica de la identidad no asume la mixturación. El verdadero otro para Argentina, para el argentino, no es el brasilero. Es el que no cierra en los parámetros de identidad. Vuelvo, le decimos los negros, que es el color de la carencia aparte, porque carece de identidad, carece de lugar, carece de representatividad. Es más, no podemos sino nombrarlos con la nacionalidad de otro país. Porque ¿qué le decimos? Argentino si no es como nosotros. ¿Qué es ese nosotros, no? ¿Quién se cree un poco o quién en los últimos siglos, diría, ha ido conquistando ese lugar de hegemonía? Bueno, con los judíos pasa lo mismo, pasaba lo mismo en Europa. Bueno, pero ¿qué son ustedes? ¿Judíos o españoles? ¿Judíos o alemanes? Si son judíos, no son alemanes. Váyanse a Israel, ¿no? Las típicas lecturas. Ahí lo que hace a Palestina, ¿no? Porque no existía Israel, además. O sea, vayan y tengan su... no, vayan y formen su partido, no, vayan y tengan su Estado. Pero esa era la corrida. Lo que analiza muy bien Reyes Mate en el libro, es un libro de parte de fácil lectura, está muy bien el libro. Digamos, él habla de 3 formas de sacrificio de los judíos. El sacrificio ilustrado, dice Reyes Mate, que es, no, primero somos seres humanos, después judíos, así que dejá a los judíos de lado. En todo caso, sos humano de religión judía, como somos nosotros humanos de religión cristiana, protestante, lo que sea, pero podemos no tener religión. ¿Estamos de acuerdo? Y el judío dice, mirá, yo no tengo religión, pero soy judío. No, mirá, no encaja. No encaja, en la identidad no encaja, porque yo, que nací en una familia cristiana y soy alemán, soy ateo, no soy cristiano. Vos, que decís que sos como yo, naciste en el seno de una familia judía alemana, sos ateo, pero te seguís llamando judío. Eso se llama doble identidad. La doble identidad es ambigüedad, es como ser andrógino, es como ser macho y hembra, es como ser de River y de Boca, porque el marxismo también le exige al judaísmo o al judío un sacrificio, sobre todo en ese texto brillante de Marx que es La cuestión judía, que es durísimo por otro lado el modo en que analiza los judíos. Pero ¿qué sucede?
a ver, ¿cuál es la vuelta que empieza a suceder del 48 en adelante en función del Estado de Israel y en función de la reformulación de la identidad en la institucionalidad judía? Es que a partir de un momento, después de la Shoah, lo judío sale a buscar el mismo tipo de identidad que fue su victimaria. Porque entonces, cuando uno escucha a los judíos obsesionados con una definición última, estanca y definitiva de lo judío, uno dice, están repitiendo lo mismo que fue la causa de la peor de nuestras persecuciones. Y entonces se inocula ese mismo dispositivo al interior de la comunidad judía. Entonces tenemos judíos verdaderos que discriminan a otros judíos en nombre de una identidad fija. El judío ambiguo, claramente, en las últimas décadas, claramente, es el judío mixto, que no entra en ninguno de los parámetros identitarios propios de un judaísmo institucionalizado que adquiere la misma lógica, a mi entender, autoritaria del paradigma de la identidad. Se marcan los límites de quién son judíos y un judío mixto claramente es un ambiguo. Definite y si no te definís, digamos, quedas afuera. Después de tantas persecuciones por haber sido el otro de Occidente, no podés repetir el mismo esquema. Digo, te debes a esas minorías con las que compartiste históricamente la exclusión. Entonces no podés colocarte del lado del victimario, no podés colocarte del lado del poder, no podés ser de derecha. No porque haya que ser de izquierda, no seas de izquierda si no querés, pero de derecha. O sea, convirtiendo los judíos, que por tradición siempre tuvo esta semblanza con las minorías perseguidas, colocarse del lado de los perseguidores. Hay una, perdón que use este término, que es, hay una cantrificación de los judíos, por ejemplo. Se piensa los judíos con la lógica. Yo creo que en los años, o sea, hace 10 años usábamos con Jorge, tuvimos más de una charla, la idea, tomábamos el tema de los pilotes, ¿no?, que hay en las instituciones judías, y decíamos, hay una pilotización de los judíos, o sea, los pilotes los tenemos en el cerebro. Yo creo que ahora hay un traspaso, un desplazamiento de los pilotes a la lógica del country. Del country, cantrificación por country. Que no deja de ser un gueto, ¿eh? No deja de ser un gueto. Totalmente. Pero con otra lógica. Y es interesante que esa cantrificación también desplaza de algún modo, ¿no?, o Jorge, el tema judío, una cuestión de clase, también. Y se mezclan todas esas variables, ¿no? Digo, ser judío mixto, que en una época tenía que ver únicamente, obviamente, con la cuestión más étnica, si quieren, de los casamientos, los matrimonios mixtos, se fue convirtiendo hoy en otro tipo de mixturación que no se añade a las mixturaciones tradicionales, sobre todo en el modo en que el judaísmo institucionalizado lo repulsa. Bueno, lo rechaza. Lo expulsa. No, pero no me había una palabrita que no me salió. Pero lo repule. Repele. Lo repele. No me da el cerebro, ¿vieron? O sea, por ejemplo, ser judío peronista. Eso hoy, les digo, no es joda, ¿eh? No es joda. Tiene el mismo tipo de digamos, de lectura miren, ni el micrófono me deja. Judío peronista. De repulsión, ¿no? De repulsión. Donde obviamente entra en juego la coyuntura y entra en juego la historia, ¿no? Que aparte es realmente negar
negar gran parte de la historia de los judíos en la Argentina y del peronismo en la Argentina, ¿no? Pero sin embargo a mí me interesa, desde lo que yo hago, me interesa ese prototipo de las nuevas mixturaciones, donde lo judío peronista aparece hoy en un lugar inaceptable. Inaceptable. Miren que yo en estos últimos años he dicho barbaridades y he hecho cosas, digamos, para tirarme al riachuelo. Pero la que menos me perdonan es esa. Porque es una mezcla, digamos, que parece de algún modo imposible y parece traicionar ambos lados, traicionarse de ambos lados, porque tampoco se crean que del lado peronista, ¿no?, somos los judíos peronistas buenos. Ser judío de izquierda también es un problema, más hoy, donde aparte se fue constituyendo para cierto status quo judío al interior de lo comunitario judío, que la izquierda en los últimos años, por su posición contra Israel, se ha vuelto básicamente antisemita. Entonces, ¿cómo salís a defender las banderas del judaísmo de izquierda, ¿no? De nuevo te colocan en el lugar de la mixtura. Vuelvo a Sartre, ¿eh? Es el otro el que te dice, el que te coloca en ese lugar. ¿Qué es la identidad? Es el modo en que nos describimos a nosotros mismos. No deja de tener todas las características propias de la literatura, ¿no? Y la identidad también tiene que ver con eso. En los textos sagrados, por ejemplo, por eso empecé con todo este tema, encontramos también lecturas muy distintas sobre el otro. Digo, uno lee, por ejemplo, el libro de Éxodo, Shmot, que es un libro donde uno se encuentra, por ejemplo, con la recepción de las tablas de la ley por parte de Moisés, y después de la descripción de los mandamientos, al toque, el tercer o cuarto mandato posterior a los 10 mandamientos, Dios le dice a Moisés, para que le transmita a su pueblo, deberás ser generoso. Generoso es abierto, abierto es hospitalario, dice, con las figuras, no lo dice, así lo interpreta Levinas después, pero con las figuras de la debilidad, que son la viuda, el huérfano y el extranjero. Eso es Torá, ¿eh? El extranjero. ¿Quién es el extranjero? El otro, pero todo otro, ¿no? Extranjero es todo otro. Digo, cuando uno ve ciertas formas en que se desarrolla la comunidad judía institucionalizada, esa cantrificación, pilotización, pónganle el nombre que quieran, no hace otra cosa que dejar establecido quién pertenece y quién no pertenece. Deja al extranjero afuera. Ahora, no hay mayor figura de la extranjería que los judíos. Otro caso, para entender la otredad, ¿no? La excomunión de Spinoza. Ahora voy a eso, pero Spinoza tiene una frase fascinante que, entre las tantas y brillantes cosas que escribió, decía, no queremos algo porque es bueno, sino que es bueno porque lo queremos. No es que deseamos lo bueno, es al revés. Algo es bueno porque lo deseamos. ¿Qué significa eso? Que cuando queremos algo, siempre vamos a encontrar el argumento y la excusa para justificar que lo que queremos es el bien. Y es terrible, porque en definitiva siempre embanderamos y maquillamos nuestro propio interés como si fuese la verdad. Spinoza. Otro caso. Lo excomulgan a Spinoza a sus 26 años. ¿Cuántos libros había escrito? ¿Había escrito el Tratado Teológico Político en ese momento? No. ¿Cuántos libros había publicado? Ninguno. ¿Cuántos textos estaban escritos de Spinoza? Ninguno. ¿Por qué los excomulgan? Dicen que 2 alumnos lo escucharon por ahí decir que Dios no sé qué,
que el alma no es inmortal, poco. Entonces, cuando uno analiza, lo que no cerraba del caso Spinoza era otra cosa, se conocían sus ideas. Saben que Spinoza es el anteúltimo excomulgado, porque después Holanda prohíbe la excomunión, Jan de Witt prohíbe las excomuniones, el último es Juan de Prado, alguien que tiene una situación bastante similar a la de Spinoza, que lo conocía Spinoza. Spinoza comete un error para el sistema de ese momento radical, y con esto se va a entender bien la cuestión de la otredad. Vive en la Holanda más tolerante que haya existido en la Europa de la tolerancia religiosa del siglo XVII. Digo, si naciste en un lugar donde podías ser judío tranquilamente, era en Ámsterdam. Cualquier otro lugar del mundo, por el 10%, lo liquidaban. Entonces, lo que postula el calvinismo en el poder holandés era la tolerancia religiosa. Acá podés ser musulmán, podés ser judío, podés ser católico, podés ser calvinista. Tolerancia, gran palabra, gran y problemática palabra. Tolerancia religiosa para todos y todas. Siempre y cuando tengas una religión. Y Spinoza dijo, soy ateo. Judío, pero ateo. Es el primer judío secular, Spinoza, primero del que tenemos historia, conciencia, ¿no? Debe haber habido, obviamente, un montón más desconocidos y anónimos. Pero lo que no le toleran a Spinoza, porque los comulga la comunidad judía misma, que era una manera de decirle típicas relaciones políticas entre la comunidad judía con el poder de turno. A ver, de nuevo, vuelvo al caso Spinoza en 2 minutos, pero siempre que en el judaísmo, para mí, es una lectura, la podemos polemizar ahora, para mí, siempre que en el judaísmo se discute esencia judía, o sea, siempre que se discute naturaleza de lo judío, se hace pasar como una discusión doctrinaria lo que en el fondo es una discusión política o peor, económica. Discutimos quién es judío y lo que estamos discutiendo en realidad es quién maneja los fondos del cementerio. Pero hacemos pasar como discusión programática por el judaísmo una cuestión de administración de recursos. Acá pasaba lo mismo. La comunidad judía estaba en una interna con el poder civil de ese momento, porque apoyaba el calvinismo en contra del republicanismo de Jan de Witt. Entonces fue una manera, entregaron un chivo expiatorio. Hoy asistimos en la política argentina a un retorno formal de la categoría de pluralismo. Todo el tiempo escuchamos en los medios el retorno del pluralismo. Ahora, el pluralismo, si vale solo en la medida de que solo pueden ser parte de ese pluralismo los que se acogen a las reglas que el que impone el poder supone que tiene que tener el diferente para ser diferente, eso de pluralismo no tiene nada. O sea, el pluralismo no puede previamente decidir cuáles son los rasgos mínimos que tienen que tener las voces divergentes para poder ser parte. Un verdadero pluralismo tiene que aceptarse a sí mismo con voces divergentes que entren en conflicto. Cuando hay conflicto, el conflicto es originario. Nietzsche puro, El conflicto es originario. ¿Por qué? Porque la diferencia es originaria. ¿Cómo no va a haber conflicto? Conflicto no es matarnos. Conflicto es diferir. Lo digo distinto. No hay violencia cuando hay conflicto, Violencia hay cuando una parte disuelve al resto y se impone como si fuera la única. En cambio, cuando hay diferencia y hay tensión, cuando hay ese conflicto tensionante,
hay todo lo contrario a la violencia, hay circulación de las ideas, de las palabras, posibilidad de revisarse a uno mismo. Para mí la violencia es al revés. La violencia se da cuando en nombre de la paz social, de la reconciliación nacional, de la armonía celestial, una forma de ver el mundo se impone sobre el resto. ¿Cómo no va a haber conflicto si es originario? ¿Cómo no va a haber conflicto si uno en su interior anida facetas y fragmentos tan diferentes al otro, como dice la señora? Porque uno es muchos. Hay una idea de Nietzsche, y cierro con esto. Nietzsche dice, ¿qué somos nosotros? ¿Un yo? No, somos un campo de batalla, dice Nietzsche, entre diferentes fragmentos que están todo el tiempo combatiendo entre sí. Judío, peronista, de izquierda, ya con esas tres, Vietnam tengo acá adentro. Bilardista, hijo, padre, ¿sí? Marido, filósofo, todo acá adentro, ¿sí? Combatiendo, y hay facetas que a veces triunfan más que otras. Entonces, digo, eso es conflicto, es un buen conflicto, digo, uno vive de ese conflicto. Obviamente, digamos, es interesante revisar ciertos desarrollos sociales y políticos de estas figuras, ¿no? Digamos, no me quiero solamente circunscribir a lo que es la política actual o la política del actual gobierno. Me parece que excede, ¿no? Y que también me interesa en ese sentido cuestionar, y vuelvo al argumento de Foster, del ateo, digamos, que un conservador sea autoritario, me parece un horror y hay que cuestionarlo. Ahora, cuando el progresismo se vuelve autoritario, para mí es doble la falla, ¿no? Porque tenés como la obligación, como progresista, de apostar y priorizar al otro. Emmanuel Levinas decía, no hay ética ni política que tenga sentido si su objetivo final no es aliviar el dolor del otro. Gracias.